Amigas y amigos del Camerino TV, bienvenidos. Gusto en saludarles nuevamente. Seguimos generando contenido, seguimos contando con personajes importantísimos en la historia del deporte, en específico el deporte venezolano. Y hoy, pues, más allá del béisbol o del fútbol, que nos hemos ocupado mucho de esos dos deportes y de deportistas de esas dos disciplinas, hoy tenemos el placer, el gusto, el privilegio de contar Pedro Ricardo Mayo, Bruno Gómez y Fernando Arreaza en el Camerino TV con el mejor tenista venezolano de todos los tiempos. Nacido en Salto, Uruguay, pero quien lo vio defendiendo los colores patrios, los colores venezolanos, la bandera venezolana en Copa Davis, entiende muy bien cuán ardorosamente los defendió y cuán venezolano es, tan venezolano como la arepa, porque además en sus redes y en su manera de manifestarse le duele el país, le duele Venezuela como nos duele a todos nosotros. Así que hoy con nosotros en el Camerino TV, Nicolás Pereira. Nicolás, qué gusto saludarte, bienvenido a este espacio, qué bueno que has aceptado nuestra invitación. Y bueno, con el saludo del grupo, de Pedro, de Bruno, lo primero es la pandemia, cómo has estado manejando esta situación, el encierro, las circunstancias tan complicadas y tan raras por las que estamos pasando todos, porque nadie ha escapado a esta situación. Y de nuevo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Fernando, y a tus compañeros. La verdad es que siempre es grato compartir el espacio con ustedes, siempre están pendientes de lo que está ocurriendo y siempre cuentan pues con mi ayuda, como siempre lo hemos hecho a través de tantos años. En cuanto a la pandemia, la verdad es que ha sido algo complicado, porque yo estaba en Uruguay visitando a mis padres y regresé en el último vuelo que estaba disponible desde Carrasco a Miami, y desde ese entonces he estado aquí. Hemos estado muy pendientes de toda la gente en Latinoamérica, particularmente en Venezuela y en Uruguay, donde están mis padres. Entonces ha sido una época un poco angustiosa, aunque se ha compartido con la gente correcta. Tuve la oportunidad de ser profesor de primer grado con mi niño de 7 años, enseñándolo a leer tanto en español como en inglés, a leer y escribir, que es un periodo un poco complicado. Las dos niñas no tanto, porque tienen 12 y 17, entonces ya se manejan tranquilamente, pero esa fue la principal labor, ¿no? Al no poder salir mucho, intentábamos agarrar un poco de aire fresco en la tarde, porque aquí en el sur de la Florida, por suerte, la densidad de población no fue tan grande y el virus no se esparció con la severidad que tuvo en otros lugares, y bien pendientes de la gente, de las amistades en Europa, pero siempre manteniendo esa cuota de aire libre de 1 hora y media todos los días, y tratando de que los niños no se malacostumbraran tanto a estar adentro, que para mí es una cosa muy complicada ahora es muy difícil sacarlos, sobre todo con el calor que comenzó a hacer en estas últimas semanas. Se nos ha hecho un poco difícil, pero en cuanto a la pandemia, dentro de todo, todos sanos, que es lo que importa, familiares y amigos cercanos, y bueno, preocupados por lo que sí fueron afectados y pendientes de cómo se puede ayudar. Y ese es un buen aspecto, Nicolás, y te doy la bienvenida. Gracias de verdad por estar con nosotros. Y tú hablabas de mantenerte ocupado, de ese tiempo al aire libre. Y para el tenista, el que está actualmente en acción, ¿no? El que tuvo que suspender su calendario, su cronograma durante este 2020, ¿cómo lo vislumbras, ¿no? Sobre todo porque es una inactividad, por más que entrenes, por más que tengas un trabajo en casa, ¿qué tan difícil es para un tenista de alta, vamos a decir, de calidad, de profesión, que está al 100%, regresar a las canchas cuando realmente ya se dé el visto bueno para tener el cronograma? Sí, bueno, muchas gracias, Pedro. Lo más difícil es la incertidumbre, ¿no? Si de repente no vuelves a jugar en 6 meses, en 9 meses, ¿cuánto tiempo te das para recuperar? Hubo algunos que aprovecharon para tener intervenciones quirúrgicas menores, para tratar de quedar sanos y porque sabían que iban a tener tiempo de rehabilitar. Como sabemos, Roger Federer lo leyó perfectamente y tuvo esa intervención incluso antes de que se anunciara la clausura del circuito. Pero yo hago consultoría y trabajo con un par de atletas de alta competencia,
y lo que hicieron inmediatamente fue tomarse unas vacaciones, porque venían de un proceso de entrenamiento muy duro al final del año, de un comienzo de año con muchas expectativas, y la verdad es que les dije, ¿saben qué? Tómense su tiempo, vayan a descansar su cuerpo y su mente, busquen cosas que hacer, aprender cosas nuevas, ya sea cocina, algún curso que les interese tomar online, mantengan la cabeza ocupada, no desperdicien el tiempo, porque el tiempo que se va nunca vuelve, eso es muy importante. Entonces, yo creo que tomaron conciencia de eso. Muchos de ellos ya están entrenando a full de nuevo con la esperanza de que se regrese al circuito el próximo mes de septiembre. Todavía hay muchas cosas en el aire, pero supongo que más adelante estaremos hablando un poquito más de eso. Nicolás, aprovecho yo también para saludarte y en esta tónica de la pandemia, ¿no? Y aprovechando también tu virtud como analista, comentarista de este deporte que hemos seguido tu carrera desde ese punto. Si te pones a pensar en Federer, por ejemplo, ¿crees que le puede ayudar a extender un poco más su carrera, tomando en cuenta el descanso obligado y que quizás no era el descanso que querían producto de la situación? Y si ves algún otro que lo pueda afectar la inactividad. Por ejemplo, yo siento que Rafael Nadal necesita jugar constantemente porque cuando se pierde un poco, baja muchísimo su nivel. Ojo, lo recupera rápidamente también. ¿Cómo evalúas este punto? Bueno, yo creo que los grandes son grandes porque están ahí, porque saben lidiar con las circunstancias mejor que los demás, básicamente. Y yo creo que le van a sacar partido de la mejor manera. No hay opción en cuanto a la parada que tuvo el circuito, entonces sí, yo creo que a Roger lo favoreció porque tenía que limpiar un poco esa rodilla y porque le va a dar un tiempo para que su cuerpo siga recuperándose y él va a hacer un balance. Para mí, si estuviéramos a 2 o 3 años de unos Juegos Olímpicos, yo creo que tal vez Roger hubiera aprovechado esta oportunidad para no estar más. Pero como él dice, si le sigue gustando, si su familia lo sigue apoyando y acompañando, él no tiene problemas. En cuanto a Rafa, creo que sí, que tienes razón. Él es una persona que necesita estar en constante movimiento como buen tiburón, pero él va a saber manejarlo. Él ha descansado su cuerpo, él ha visto con mejor perspectiva cómo está el circuito, qué es lo que necesita hacer para tratar de prolongar lo máximo posible a sus 34 años. Y lo mismo con Djokovic y con los demás, tanto en el masculino como en el femenino. Así que bueno, eso está por verse. Ya vamos a ver cómo maneja cada quien esta situación. Serena Williams también está en una situación crítica al ya estar prácticamente al final de su carrera y estar a un torneo o a un torneo grande más de empatar a Margaret Court. Así que no es solo del lado masculino que está el tema con los récords. Claro, claro. Ese tema de actualidad era interesante, dar una primera vuelta, cada uno preguntándole a Nicolás, pero también la idea de este contacto con Nicolás Pereira, como lo presentábamos, pues el mejor tenista venezolano de todos los tiempos. Es bueno queremos hacer un repaso del Nicolás que viene de niño o que se va de niño a Venezuela, del Nicolás que se aficiona y toma el tenis como su vida y que lo lleva a ser campeón mundial junior, a estar en el circuito con importantes victorias, que vamos a repasar un poco los triunfos en individuales ante distintos tenistas de gran historial. Entonces, comenzando por el principio, por ese niño que llega desde Uruguay a Caracas, a Venezuela. ¿Cómo se da esa circunstancia, Nicolás? Háblanos un poco, rememorando, obviamente, todo transcurre en el tiempo y se va conformando un historial de vida. Y desde entonces, ¿qué nos puedes decir contándole a la gente que nos está escuchando? Bueno, eso es verdaderamente y literalmente historia antigua, ¿no? Porque mis padres se van de Uruguay cuando yo no había cumplido 3 años. Mi hermana tenía menos de 1 año también. Y llegan a Caracas en el año 73, de salto, como mencionabas. Y mi padre había sido jugador profesional de básquet. Y mi madre había estudiado leyes, pero no pudo terminar la carrera por la dictadura en Uruguay. Entonces prácticamente nos fuimos exilados
a lo que en ese momento era el mejor país del mundo, ¿no? Que era Venezuela, y tuve la suerte, tuve el privilegio de crecer en esa Venezuela de los 70 y de los 80, donde mis padres se hicieron socios del Club Miranda, y yo, al ser un niño de 6, 7 años, un tanto retraído, un tanto distinto a los demás, con un lenguaje extraño para los criollos, fui una persona muy solitaria, y por eso empecé a jugar tenis contra la pared, porque era la mejor manera de estar ocupado, y me obsesioné por ese deporte, al punto que el profesor del club fue el que le dijo a mi padre que él veía que yo tenía mucho interés, y por qué no invertía un poco en algunas clases, y así fue que empecé a jugar tenis a los 6, 7 años. Bueno, es interesante ese aspecto, ¿no? Y jugar tenis, y terminó siendo la mejor decisión, ¿no? Porque vaya los logros que bien reseñaba Fernando, de los cuales vamos a repasar durante esta nota tan interesante. Pero comenzaste entonces a jugar tenis. ¿En algún momento por tu mente pasó, si no es tenis, puede ser otro deporte, o simplemente te quedaste en eso, que es el tenis? Y porque además es un deporte dentro de todo individual, y tú hablas que eras una persona un tanto alejada en ese momento. Eso te sirvió, es un deporte individual. Totalmente, y lo sigo siendo, ¿no? Soy una persona de una soledad muy concurrida, y la verdad es que conozco mucha gente, pero soy una persona bien solitaria, y me gusta la soledad, me gusta comer solo, ir al cine solo, hacer cosas, incluso lo necesito, ¿no? Porque yo creo que viene desde aquel entonces, pero te digo la verdad, y después de los años, me hubiera gustado más jugar béisbol. Pero hay que preguntarte por qué te hubiese gustado jugar béisbol. Y también te quería preguntar, ¿cuándo y quién se da cuenta de que Nicolás Pereira puede ser el tenista que terminó siendo? Bueno, quién sabe. Y para contestar algo que no contesté a la anterior, desde los 6 años sabía que quería viajar el mundo, y que mi vehículo iba a ser el tenis. Mi gran ídolo es este señor que tengo acá, Bjorn Borg, con el cual tuve la suerte de jugar, de competir, de compartir un par de cenas después, y ese era mi sueño, ¿no? Yo veía como Borg, José Luis Damiani, Jorge Andrews, Humphrey House, se la pasaban jugando tenis alrededor del mundo, y dije, eso es exactamente lo que yo quiero hacer, y fui afortunado en poder vivir mi sueño y seguirlo viviendo de alguna manera. Como comentarista he estado los últimos 20 años en primera fila de lo que es una gran familia, ¿no? Porque nos conocemos desde muy niños, incluso algunos venezolanos que están en el circuito, que han estado en el circuito. Así que a los 50 años te puedo decir que fue una decisión correcta, aunque ha sido un camino con mucha piedra, ha sido un camino duro, ha sido un camino de sacrificios para aclarárselo a los padres y a los niños que estén pensando en seguir este camino. Pero al final uno lo que busca es eso, ¿no? De superarse a través de los sacrificios y de los obstáculos, y no solo en la vida, sino el tenis, al ser individual, te presenta muchos problemas y muchas preguntas de tu carácter que solo las puedes responder tú, porque estás solo allí en la cancha. No puedes pedir tiempo, no puedes pedir sustitución, y tienes que seguir adelante. Entonces yo lo compagino, o yo lo comparo, los paralelos de un partido de tenis con la vida en estos momentos, que es un momento muy duro, que las cosas están cuesta arriba, el tema de la economía, el tema social, es el momento del partido que estás un set y un quiebre abajo, y tienes que mantenerte en el partido como sea, para ver cuándo el contrario te da una apertura para tú poder entrar por ahí. Pero para eso hay que estar listo, y hay que estar consciente, y es importante no bajar los brazos. Sí, el tenis tiene la particularidad además que no depende del tiempo. Tú puedes estar un set abajo y 0-5 abajo el segundo set, y haces clic y te metes en el juego y se lo volteas al adversario y terminas ganándoselo. Nadal lo hizo hace poco, una proeza de estas, una remontada de estas insólitas, y en un torneo grande. Y eso lo permite el tenis, porque tal vez los deportes que dependen del tiempo, en un momento dado, si faltando un minuto estás cayendo por 3 goles o estás perdiendo por 10 puntos,
pues bueno, está prácticamente perdido el partido, pero el tenis además con esa fortaleza mental que tiene que tener el tenista siempre da la oportunidad de esa recuperación. Y en ese tiempo en que te vas formando, Nicolás, que se va formando tu capacidad física, tu capacidad mental para afrontar los retos del tenis, llega una gesta que tal vez no está del todo bien valorada en Venezuela, que no se menciona entre las grandes gestas como debería mencionarse, de tu campeonato mundial junior en 1988, cuando ganas tres grandes, y de allí salieron grandes tenistas que luego tuvieron muchísimo éxito en el circuito profesional. ¿Qué recuerdas de ese año 88 y de ese Nicolás Pereira encumbrado como un muchacho juvenil que apuntaba a cosas tan grandes? Bueno, mi carrera tuvo la particularidad que mientras menos expectativas se tenía sobre mí, mejor me iba, ¿no? Y recuerdo ese año 88 que jugué el torneo del Centro Ítalo-Venezolano, que siempre fue un torneo con mucho prestigio. Tenía los mismos puntos que Wimbledon y que el US Open en aquel entonces. Y yo la verdad es que mi sueño era ganar ese torneo porque yo había crecido viendo a los grandes jugar ahí, a Lendl, a McEnroe, a Pepe Bóveda, a los hermanos Sánchez, a mucha gente, y la Federación Venezolana de Tenis lleva a Colón Núñez, que después fue mi entrenador, a verme jugar, gano el torneo y Colón dice, por supuesto, mándenlo. Cuando llego a entrenar con Colón, la semana después me voy a vivir con Andrés Gómez, que estaba entre los primeros 15, 20 del mundo, y yo entrené todo ese tiempo con Andrés Gómez, y Andrés me ayudó mucho a ver el tenis de una manera distinta, y el ritmo de pelota de Andrés me ayudó a que cuando yo jugaba con los juveniles no me costaba tanto imponer mi ritmo, y poco a poco fui jugando más torneos profesionales, y los únicos 6 torneos que yo jugué ese año como juvenil los gané. Entonces sí, fue un año que yo no me lo esperaba, yo fui el primer sorprendido, pero es un año que solo ha sido superado por pocos, y la verdad es que fue un buen trampolín a lo que fue mi primer año como profesional. A los pocos meses de haber conseguido ese título, como tú decías, pues ya yo había jugado mucho profesional y ya yo estaba dentro de los 100 primeros en el mes de abril. Entonces, todo indicaba que iba a ser una carrera profesional bastante más exitosa de lo que fue. Y en torno a esos éxitos, Fernando decía al principio que vamos a hablar de logros, de títulos y victorias importantes, pero a mí me viene a la mente, yo recuerdo 2 partidos de Nicolás Pereira, que no los ganaste, pero que fueron 2 muy buenos partidos en Wimbledon. Aquel 1989, cuando juegas ante Ivan Lendl, nada más y nada menos, y llegas a 5 sets. Fue un gran juego, un par de tiebreaks, el último set lo ganó Lendl con autoridad, porque además estamos hablando de un tenista que estaba marcando la época. Y 4 o 5 años después, recuerdo una segunda ronda del mismo Wimbledon ante Andre Agassi, en donde fue uno de esos juegos épicos también que llegaste al máximo. De esos 2 juegos en particular, el primero ante Lendl, que termina siendo el Lendl ante un joven que estaba incursionando en el profesional, y el de Agassi, que también estuviste muy cerca de dar ese golpe sobre la mesa. Son 2 partidos que de haber ganado cualquiera de los 2 hubiera dado un vuelco importante a mi carrera. El de Lendl por la edad y por la manera en que Iván estaba dominando el circuito en esas épocas. Y para mí ese año 89 fue mucha frustración, porque de 30 torneos que jugué, perdí 17 con jugadores que estaban adentro de los primeros 20. Fue duro asimilar eso, y en parte yo creo que eso tuvo un gran peso en la consecuencia que sufrí, ¿no? Y en la manera en que se desarrolló mi carrera. Estuve un tiempo, como tú mencionas, 2, 3 años, un tanto desmotivado y un tanto sufriendo lesiones, y retomo otra vez el tenis cerca del 92 con seriedad, y ese partido con Agassi, que fue en segunda ronda, hubiera sido un buen trampolín para lo que fue esos últimos 3, 4 años de mi carrera, que tuve bastante buenos resultados, pero yo creo que ya había perdido el tren. Pero cualquiera de esas 2 victorias me hubiera servido, y la de Agassi sí estuve más cerca porque estaba 4-3 y con servicio en el 5º set, y André me ganó los últimos 3 games. Me recuerdo que pidió permiso para ir al baño en 3-4 y hasta el día de hoy me pide perdón. Típica estrategia. ¿Ah?
Nicolás, ¿qué tan distinto es el salto juvenil profesional en el tenis? Se lo he preguntado mucho a futbolistas y te hablan de una diferencia tremenda por todo y siempre enfocan lo psicológico, que me llama mucho la atención que el futbolista me hable de lo psicológico en ese aspecto. Me imagino que en el tenis, y tú tocabas un punto que sentiste que ese año, esas derrotas contra 16, 17 jugadores que estaban rankeados de buena manera, te hicieron daños. Me imagino que también lo psicológico en ese salto de juvenil a profesional es clave. Sí, fue muy duro porque uno viene acostumbrado a ver los resultados palpablemente en términos de trofeos y de títulos, y de repente te estás perdiendo todas las semanas. Entonces, asimilar eso psicológicamente para un joven de 18, 19, 20, 21 años, ¿no?, es muy complicado, y eso es parte importante. El fútbol, tú puedes tener un equipo experimentado contigo cuando entras, y puedes tener gente que tiene los mismos intereses que tú, que te ayudan. que es que el equipo gane. En tenis todo el mundo te quiere meter el cuchillo por aquí, y es complicado porque estás solo, ¿no? Y la verdad es que es una gran diferencia. Pero en cuanto a la parte psicológica, es muy difícil lidiar con la derrota para un atleta de alto nivel, porque el atleta de alto nivel que llega a los primeros lugares en el mundo es porque verdaderamente ha sido sobresaliente en todos los niveles y en casi todas las categorías. Entonces, ese golpe al ego es algo que es muy difícil de asimilar, y hay que tener mucho cuidado con quién se rodea uno para poder asimilarlo de la mejor manera. Voy a hacer un pequeño repaso y me voy a tomar cierto tiempo para reseñar momentos puntuales. Y después tú nos cuentas, Nicolás. Le ganaste a Brad Gilbert en el 88, siendo juvenil, siendo ese año el del campeonato mundial juvenil. Le ganas en Tokio a Andrés Gómez, que acabas de mencionarlo como una persona importante para ti, con quien entrenaste y de quien aprendiste mucho. Eso fue en Tokio. Y en los cuartos de final, estamos hablando del 89, pierdes con Ivan Lendl, que en ese momento era número 1 del mundo. Le ganas a Stefan Edberg en Queens, el torneo por excelencia preparatorio para Wimbledon. Y Edberg en ese momento mandaba en grama. Ganó el año siguiente, ganó el año antes Wimbledon. Y le ganas en Queens a Stefan Edberg, al sueco. Estamos en el 89, le ganas a Tim Mayotte en Montreal, que fue otro jugador que pintaba y tenía muy buenas perspectivas, así como Aaron Krickstein en el 93. Vino esa etapa de desmotivación que tú hablabas, 90, 91, 92. En el 93 retomas y le ganas a Aaron Krickstein. Tienes el partido del 94 con Agassi, que ya señalabas y que recordaba Pedro. En el 96 le ganas a Boris Becker en Doha. Ese mismo año le ganas a Thomas Muster acá en Miami. Thomas Muster, para quienes no lo saben, era el Nadal de ese momento en arcilla. Era invencible en arcilla. De hecho, muchos de los récords que rompió Nadal se los rompe el austríaco Thomas Muster. Le ganas aquí en Miami, pero de ahí sales con una lesión también de ese partido con Thomas Muster. Y después, ya para hablar un poco más en particular, vamos a hablar del torneo de Newport en Rhode Island. Pero de todo ese recuento y repaso que hice, ¿cuál fue tu mejor victoria? ¿Cuál recuerdas con más intensidad en este momento? Hiciste tu tarea, Fernando. Sí. En el 94 gané mi primer título también, que fue en Bogotá. Exacto. Y Muster en ese partido en particular aquí en Miami, el cual me dio una gran satisfacción porque había familiares y amigos presentes que hasta el sol de hoy se recuerdan de ese partido. Muster fueron las únicas 2 semanas que estuvo rankeado número 1 del mundo. Y entonces todas esas victorias que mencionas fueron especiales para mí. La de Becker particularmente fue linda porque yo me fui a Doha sin mucha expectativa para el 96 y jugué la clasificación, gané la primera vuelta del cuadro principal y me tocaba con el que ganaba entre Becker y Edberg. Y me tuve que ir, me fui a estudiar el partido la noche antes, ganó Boris y después jugamos un lindo partido de 3 horas, 7-6, 6-7, 7-6, y creo que fue un partido en el cual me mantuve concentrado todo el tiempo y fue de gran satisfacción también. Pero son como los niños, ¿no? Esas victorias y esos torneos, es muy difícil escoger uno. Bueno, es interesante porque
porque como tú decías, son recuerdos y son triunfos al fin y al cabo, ¿no? Todos tienen un significado muy especial. Claro. Dentro de tu carrera, Nicolás, esos éxitos están allí. Hablamos un poco de aquellas derrotas que te pudieron frustrar, pero también hubo éxitos con Venezuela, con el país, Copa Davis, varios torneos y varias hazañas también alcanzadas. Quizá para no profundizar y comienzo con esto, te quedó esa espinita clavada de no jugar el Grupo Mundial, porque vaya que estuvo cerca después de aquel 95, donde todo parecía, las condiciones parecían dadas para derrotar a Dinamarca y muchos conocen las razones, otros no. La elección de aquella sede, vaya que marcó diferencia. Sí, a mí no me cabe la menor duda de que haber jugado en el Altamira nos daba una mayor posibilidad de ganar. Hay que ganar en la cancha y eso nunca lo sabremos, pero si tú vienes ganando 4 encuentros consecutivos en una sede, ¿por qué vas a cambiar la sede? Sobre todo cuando los jugadores te dicen que prefieren jugar ahí, pero sí quedó, pero yo soy de esas personas que trato de no ver hacia atrás, ¿no? Trato de seguir adelante y que lo mejor está por venir. Y sí se aprende de esas cosas. Me parece que tal vez lo manejamos de una manera equivocada, pero ese partido con Kenneth Carlson es el partido que yo te diría que, a pesar de que todos estos que mencionaba Fernando, que mencionaban ustedes que me hubieran cambiado la carrera individual, ese es el partido que si vienen con la varita mágica y me dicen qué partido hubieras querido ganar, ese es el que escojo sin lugar a dudas. Y por ser Copa Davis, cambia todo eso, porque de verdad que me impresiona como el tenista, cuando le pregunto por la Copa Davis, te habla totalmente distinto que cuando habla de otro torneo en particular. Tener la camiseta de tu país pareciera que te da un plus para tomar decisiones y creo que por ahí van los tiros, Nicolás. Y para mí era como que me dieran una capa, ¿no? Porque jugaba mejor antes y después de la Copa Davis en esa época. Tenía una motivación extra, sin lugar a dudas, jugar por un equipo y jugar por un país y escuchar al público cómo estaba pendiente y cómo te apoyaba, jugadores, deportistas, a los cuales yo siempre admiré mucho, gente de las artes. Todo el mundo estaba pendiente cuando uno jugaba por Venezuela y eso es lo que se recuerdan, ¿no? Y para mí siempre fue algo extra y algo especial que marcaba mi año, esas semanas que teníamos que jugar por el tricolor. ¿Se podría decir entonces, Nicolás, que tuviste más satisfacciones en Copa Davis que en el circuito profesional defendiendo a Venezuela? No sé, la verdad, yo creo que son dos cosas totalmente distintas. El ciclo olímpico del 95-96 fue muy lindo también, haber podido ganar un par de medallas de oro en los centroamericanos, haber ganado medallas de plata y bronce en los panamericanos y haber participado en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Fue algo muy bonito de desfilar con atletas de otras disciplinas, de intercambiar con atletas de otros países que practican otros deportes y que eran atletas ejemplares. La verdad es que fue algo muy bonito y algo que recuerdo con muchísimo cariño, pero el tema de la Copa Davis sí es algo que lo llevo todavía en el corazón y yo jugué poco Copa Davis relativamente porque yo me retiré joven, yo me retiré a los 26 años, no había cumplido 27 y estuve 2 años y medio suspendido del equipo venezolano de Copa Davis. Entonces tengo el récord de victorias en Copa Davis, pero no soy reconocido como un atleta que representó a su país porque como no jugué el número de series que se necesitan, entonces la Federación Internacional no me dio esa distinción y la Federación de Tenis tampoco hizo el esfuerzo de luchar por ello. Entonces queda esa cosita por dentro de que uno dio todo por la bandera y a la hora de la hora pues uno tiene que seguir luchando de manera individual. Desde tu óptica, Nicolás, tomando en cuenta la Copa Davis como un evento de países, es común, y por el calendario tan apretado que tienen los tenistas, que la Copa Davis ha pasado a ser un evento donde si tengo tiempo puedo jugar, si además me permite el calendario y las lesiones. ¿Te gusta esa transformación que tuvo, ese nuevo formato implementado durante el último año, jugar si así esa fase final? ¿Crees que le va a dar una motivación adicional al tenista para poder defender a su país?
Es un tema complicado porque es un tema económico. Si el año tuviera 800 días, también el calendario estuviera lleno. A mí me parece que el tenis tiene demasiadas semanas y demasiados torneos. Y si uno se pone a ver el calendario de los últimos 10, 15 años, es mucho más abultado, por suerte, porque así hay más trabajo para los tenistas. Pero era inevitable que surgiera este cambio, era inevitable por el hecho de que es muy exigente tener que apartar 4 semanas, las cuales la semana siguiente el cuerpo no da y muchos tomarían la semana antes para prepararse. Entonces tú no puedes dar 8 o 10 semanas a la Copa Davis porque te queda muy poco tiempo si cuentas con las semanas que necesitas para descansar y las semanas que necesitas para entrenarte. Y entonces si tú optas por subir en el ranking o ser el número 1 en los pocos casos que hay, no te puedes dar ese lujo. Entonces, es una cuestión puramente de calendario y económica, y creo que se hubiera podido encontrar una solución achicando un poco el grupo mundial, tal vez acortando los partidos, no hacerlos a 3 de 5, pero bueno, al final el dinero es el que prevalece en esta época o en esta era del ser humano, y estamos viendo las consecuencias con lo que ocurrió con la Davis. Nicolás, quiero viajar al 96. Ya lo mencionabas allí brevemente, pero quería preguntarte más por la sensación que puede sentir un atleta de alto rendimiento en estar en unos Juegos Olímpicos. Creo que no se lo he preguntado a nadie. Estaba haciendo memoria y creo que no se lo he preguntado a nadie, y me gustaría saber qué siente un deportista, qué pasa por la cabeza y cómo se vive esos días, no solo el día del partido, sino esos días que estás con los demás, en la Villa Olímpica, donde te haya tocado estar. ¿Cómo se vive eso? Sí, todo lo que envuelve a unos Juegos Olímpicos. Mira, no sé si la pueden ver. Ahí está. Mira. ¿Cómo no? Sí, sí. No, nunca la tengo muy lejos. La verdad es que cuando los Juegos Olímpicos reaceptan el tenis en el 84 como exhibición y después en el 88 como la primera vez, lo vi a Miroslav Mesir entrar con esa medalla de oro al día siguiente de haberla ganado, porque jugamos una exhibición en Seúl y me dio mucha ilusión. Entonces participar en el 96 fue algo que no habiendo podido participar en el 92 también por la burocracia esa que tenemos en Venezuela, fue una gran satisfacción, ¿no? El desfile fue algo muy emotivo, la Villa Olímpica fue algo que se vivió también con muchísima alegría. El tema en Atlanta es que el club de tenis quedaba a 1 hora de donde estaba la Villa Olímpica, entonces había un par de autobuses en la mañana y un par de autobuses para volver en la noche, y los días eran muy largos y tenías que matar mucho tiempo. En aquella época había celulares, pero nosotros no los teníamos, no había computadoras, no había tablets, muchos juegos de carta, un calor infernal en Atlanta. Claro. Entonces había un espacio muy reducido en el cual estábamos todos, pero para responder puntualmente a tu pregunta, sí, fue algo muy emocionante. Me tocó en primera vuelta con el campeón panamericano, Hernán Gumi. Yo había perdido en semifinales con él el año anterior en Mar del Plata, en una cancha de tierra muy lenta. Pude ganarle a Hernán, así que pasé a los 32 primeros. De allí me tocó con Leander Paes, al que yo le había ganado un par de semanas previas en la semifinal de Newport, y Leander me ganó, y creo que terminó ganando la medalla de bronce. Entonces, esa fue mi primera y única oportunidad, pero sí fueron partidos muy emotivos y partidos que uno sabía que había algo más en juego que si estuviera jugando en un torneo ATP. Yo creo que Leander Paes todavía está jugando. Sí, a los 47, 45, 46 creo que tiene Leander, está haciendo su rueda de despedida, créanlo. Sí, justamente, porque, y tú lo acabas de recordar, ese año 96 venía pocas semanas antes de ganar el torneo de Newport, y en ese torneo le ganaste a Wayne Black, le ganaste a Joyce, le ganaste a Olfitsky, le ganaste a Leander Paes en semifinales, y le ganas la final a Grant Stafford, que también era un tenista de buen perfil en ese momento, y se cifraron
enormes esperanzas y se decía, recuerdo para la época, Atlanta 96, que una de las esperanzas de medalla para Venezuela era Nicolás Pereira. ¿Cómo sentiste haberte ido en la segunda ronda cuando 2 semanas antes le habías ganado a ese mismo jugador, Lander Páez, sin que el tenis sea, digamos que ya le ganaste a este y le vas a ganar? No, van y vienen y pasan esos resultados variables muy frecuentemente. Pero, ¿cuáles fueron los sentimientos en ese momento de ese 96 cuando todo indicaba que las cosas iban para más? Sí, la verdad que desde la victoria contra Edberg en Key Biscayne, yo me lesioné la rodilla en ese partido y se me hinchó la rodilla. Pasé a tercera ronda donde me tocó con Stefan Edberg y al otro día no me podía mover y a los 3 días estaba en un quirófano haciéndome mi primera operación de menisco, que para un deportista es algo traumático, porque uno cree que el cuerpo y el cuerpo de un atleta de alta competencia aguanta más que el cuerpo de una persona común y corriente, porque se entrena para eso, y emocionalmente fue muy duro. Entonces, esto fue en el mes de marzo y yo luché muy duro por volver a plena forma, al punto que gano el torneo de Newport un par de semanas antes y esto me deja entrar a los Olímpicos. En cuanto a una gran esperanza para medalla, no creo, porque había grandes jugadores, que creo Agassi y Bruguera terminaron jugando la final y Andre terminó ganando el oro, pero había un chance. El hecho lo confirma, que Leander haya quedado con el bronce, lo cual me alegro mucho, pero verdaderamente y puntualmente ese partido Leander jugó muy bien. Me acuerdo lo que me dijo al terminar el partido: papi, porque él me dice papi a mí todavía, porque yo soy mayor que él y he jugado dobles con él. Papi, lo siento, jugué muy bien hoy, no tenía chance. Le digo, sí, jugaste muy bien. Entonces, yo creo que fue una linda oportunidad, porque al ganarle a Gumi, al tener un contrario accesible en segunda vuelta, no me acuerdo con quién jugó cuartos de final, pero sí había chance, pero estuve lejos De esa época, además, Nicolás, y hablamos de logros de Venezuela en Copa Davis, hubo una buena generación, realmente, una generación que en Copa Davis fue victoriosa, ¿no? Podemos hablar de Alfonso Mora, luego Maurice Rúa, que fue un jugador también muy importante, luego nos vamos aproximando más a los 2000, donde hubo otra generación diferente, incluso algunos de esos nombres tú pudiste dirigir en algún momento. Estoy hablando de José Antonio de Armas, Jimmy Simans, que ellos tuvieron en algún momento oportunidad de jugar Grupo Mundial. De ese grupo que estuvo contigo y compartió el tenis, ¿qué rescatas, no? Porque fue una era, yo creo que muy importante para el deporte venezolano, para esa disciplina. Bueno, nosotros tenemos un grupo muy lindo, que es el grupo de leyendas del tenis venezolano, que somos como 100, y hablamos mucho y compartimos muchas fotos, porque el tenis venezolano tuvo la tormenta perfecta, como tuvo Venezuela como país, que mucha gente emigró en los 50, en los 60, entre ellos el profesor François Xavi, que enseñó a muchos de los grandes tenistas, y yo tomé clases con él, Manuel Chachá, que fue el que me enseñó a jugar a mí. Entonces hubo grandes influencias extranjeras. Los tenistas venezolanos son hijos de primera o segunda generación de gente extranjera, y por allí viene la tradición. Son gente que vino de España, de Francia, de Italia, de Portugal, gente que traía el tenis en sus venas. El tenis en Venezuela nace recién allí en esa época. Entonces, esa gente que tú mencionas y mis compañeros del grupo de la Davis de los 80 y de los 90 también son hijos de extranjeros que se formaron en los clubes. Después, los mismos recogedores de pelota que trabajaban con estos profesores que te menciono fueron los grandes profesores de la otra etapa, que son Pedro y Ramón Blanco, Maruto Farfán, y un sinfín de muchachos de clase humilde que después formaron grandes talentos. Entonces, esa tradición creo que se ha cortado un poco, y por eso es que estamos donde estamos. Pero rescato esos gratos momentos alrededor del mundo con Carlos Claverí, con Iñaki Calvo, con Valerio Bochito,
con Alfonso, y todo eso te hace crecer, porque el tenis es una comunidad, como te mencionaba, de muchísima tradición, y hay que luchar por mantener esa tradición, y la gente que va saliendo tiene que volver, como lo hizo Jorge Andrew en su momento, pero después decidió irse del país porque no vio porvenir en Venezuela. Y lo mismo pasó con Iñaki Calvo, y si nos vamos para atrás, pasó con Chichinot, que fue un gran jugador y hasta el sol de hoy da clases en el Club Altamira, pero esa tradición es importantísimo mantenerla para que el tenis siga adelante, y se dio el caso en Valencia, que había grandes valores dando clases, incluyendo a mi gran amigo Willy Campos, que es una excelente persona, un gran profesional, que terminó yéndose hace un par de años. Así que rescato eso, rescato la gran tradición que siguió hacia adelante con José Antonio. Jimmy jugó un poco más, aunque es mayor que José Antonio. Kepler Orellana también estaba allí. Dani Valverdú, que hoy en día es un gran entrenador, salió también de esa escuela de Valencia. Entonces hubo una linda tradición tenística en Venezuela y se está haciendo muy complicado mantenerla. De esos que mencionabas, ¿crees que pudo haber conseguido más esa era exitosa del tenis venezolano? ¿Crees que en cuanto a resultados pudo haber conseguido algo más? Y no lo digo en Copa Davis nada más, lo digo en líneas generales, Nicolás. A mí muchos me comentan que creen que el tenis venezolano en ese momento mereció algo más, pero esto no es de merecimientos nada más, ¿no? Bueno, hay mucha competencia. Acuérdate que al principio de los 90 empiezan a salir todas esas fieras de los países, de los ex países soviéticos, de los países del este, con mucho hambre. Cambió el circuito en cuanto a que cambiaron el sistema. Ya no era un sistema de averaje por los torneos que jugaba, sino todo sumaba. Entonces la gente de Europa del Este jugaba 40 semanas. ¿Quién quería irse a Bratislava, en la República Checa, que durante 5 meses no se ve la luz y es un llanto? Claro. Los latinos queremos ir a Choroní, queremos estar en los Roques un tiempo, queremos estar en el sol. Se complicó un poco para Latinoamérica, eso tuvo que ver mucho, ¿no? José Antonio, yo creo que es el jugador que más futuro tenía después de esa gran carrera que tuvo como juvenil. Trabajó muy duro, no se le dieron las cosas lastimosamente, pero no fue por falta de esfuerzo. Un gran profesional, me consta, al haber trabajado con él 2 años, pero yo lo seguí desde antes y lo seguí después. Tuvo un grave problema de espalda, pero José Antonio era, sin lugar a dudas, nuestra gran carta. Sí, y del actual, del momento competitivo actual de Venezuela, ¿qué nos puedes decir? Porque sabemos que tú además sigues muy vinculado, muy pendiente, muy al día. Ahora hace poco Roberto Maitín, caraquista, además furibundo de los Leones del Caracas. Que por cierto, Nicolás no nos ha dicho de qué equipo de la Liga Venezolana de Béisbol. Ah, caramba, ya. Roberto pasó por una situación de salud de la cual tú también estuviste muy pendiente. Sigue habiendo ese fervor y esas ganas, ¿no, Nicolás? Sigue habiendo una gran afición en Venezuela. Yo te lo digo por mi carrera como comentarista, ¿no? La gran cantidad de comentarios, la gran cantidad de gente que se hizo presente en los torneos de Grand Slam. La afición por el tenis en Venezuela sigue allí. Incluso es muy exitoso el programa que hay de los interclubes. A la gente no estar saliendo mucho a la calle ha crecido exponencialmente y están haciendo un gran trabajo los directivos del tema de los interclubes allá en Venezuela, y eso se siente, ¿no? En cuanto a lo que ha podido ser, yo creo que David Soto era un talento enorme, tampoco se le dio. Ricardo Rodríguez ha llevado la bandera dentro de lo que se puede y ha sido un digno representante de nuestro tenis. Roberto Maitín, un grande, ha trabajado mucho y tiene muchísimo mérito, y por suerte su salud está estable y creo que va a tener oportunidad de volver a jugar, y toco madera porque así lo deseo, porque es una gran persona, pero todo es una linda colección de muchachos. Y te digo que, bueno, otro grande del tenis venezolano, Carlos Claverí, que se tuvo que ir el año pasado también del país, tiene un hijo, Lorenzo Claverí, que tenemos que echarle el ojo. Participó en el Abierto de Australia este año gracias a la ayuda de unos privados. Y la verdad es que
necesitamos apoyar a este muchacho porque yo creo que puede ser el futuro del tenis venezolano. No sé si va a representar a Venezuela, creo que sí, porque llegó aquí a Estados Unidos hace un poco más de un año, pero anoten ese nombre porque Lorenzo tiene las ganas y tiene las cualidades para llegar. Yo quiero cerrar, Nicolás, y tú has mencionado mucho tu papel de comentarista. Ahora viendo el juego desde otro palco, trabajando para los medios de comunicación y en distintos torneos y has seguido viajando. ¿Qué tan fácil se te hizo ese papel? Porque el analizar el juego lo ves como un tenista, porque lo fuiste, como un entrenador, como lo fuiste, pero ahora desde otra óptica. ¿Qué tan fácil fue para ti esa adaptación? Bueno, no sé, me dirán ustedes, ¿no? Que son los que están viendo. Yo sigo disfrutando el tenis y tratando de transmitir lo que yo veo y las energías que yo siento desde la cabina y desde al lado de la cancha. Todo el mundo durante los últimos 20 años me dice, te felicito, lo estás haciendo mejor, lo estás haciendo muy bien. Bueno, yo no sabía que era tan malo cuando comencé, pero sí me sirvió la experiencia, sí me sirvió cursos de periodismo, que no al nivel profesional de ustedes, grandes periodistas respetados y graduados, pero por lo menos la llegada de la interconexión digital pues ha ayudado a poder agarrar cursos y poder mejorar un poco en cuanto a la adicción y en qué momento entrar y cómo entrar y ser objetivo. Pero cada quien tiene su estilo y nadie es monedita de oro de todo el mundo y habrá gente que le gusta más que a otra, pero uno trata de transmitir lo que uno siente y yo creo que al final eso es lo que uno trae a la mesa en todas las cosas, ¿no? Y increíble que han pasado 20 años porque no fue algo planeado, no fue algo que yo dije, bueno, me retiro ahora del tenis y me voy a dedicar a la narración deportiva. Fue algo que la vida me puso en el camino y creo que lo he podido aprovechar y disfrutar. Nicolás, para ir cerrando, como decía Pedro, te vi acá en Miami en la Copa Davis en Doral contra Ecuador. He tenido la oportunidad de estar en las últimas 2 series de Venezuela acá en Miami, no ante Bahamas, es decir, Salvador y Ecuador, si no me falla la memoria. Y vi, sobre todo en el último partido, algo muy particular. Ya Venezuela había perdido la serie. El rival utilizó al más joven que tenía en la nómina. Venezuela ya, aparte que tenía una nómina corta, Luis David estaba bastante lesionado y tocado, pero se vio altamente superado por un rival que estaba debutando en Copa Davis y yo de ahí salí preocupado. ¿Cómo te dejó a ti esa eliminatoria, digo, como analista, como venezolano y como extenista en relación al futuro de Venezuela, más allá de que ya nos colocaste un nombre sobre la mesa que tenemos que echarle un ojo? Es muy complicado hablar del tenis en Venezuela cuando no hay Venezuela, ¿no? Entonces, yo creo que hay otras prioridades y lastimosamente los tenistas están teniendo que salir a Claro. prepararse y a vivir afuera, porque sencillamente es un descalabro lo que queda de la Venezuela que recordamos. Pero sin entrar en esos temas, es un esfuerzo titánico lo que se hace para hacer la Copa Davis. Incluso los muchachos tuvieron que viajar porque no pudieron ser sede contra Nueva Zelanda. ¿Dónde se ha visto que suceda eso? Entonces, es un sentimiento más de tristeza que de preocupación el que uno siente cuando pasan esas cosas, y también ver que hay divisiones en el equipo cuando sabemos a lo que eso conlleva, ¿no? Y me parece que se pudieran manejar mejor las cosas, pero a veces los egos no dejan que eso ocurra y uno aprende, pero lastimosamente uno aprende a veces demasiado tarde. Entonces, por más que uno hable y uno trate de aconsejar, al final te caen las tablas en la cabeza, como decimos nosotros, así que mucha gente prefiere mantenerse alejada o mantener una distancia para precisamente no herir sensibilidades y poder mantener la cordialidad, pero es triste lo que nos está ocurriendo tanto como país y como deportistas. Con esas palabras finales, pues bueno, uno se queda y con la esperanza de que todo mejore como país, y al mejorar el país mejorarán todas las demás cosas, y nosotros como venezolanos
Nicolás Pereira, Pedro Ricardo Mayo, Bruno Gómez, mi persona, pues si bien ahora estamos fuera del país, tenemos el corazón en el país y queremos que las cosas definitivamente den un vuelco muy, muy pronto. Gracias, Nicolás, de verdad, ha sido una gratísima conversa, este repaso por buena parte de tu vida. Sí lo estás haciendo muy bien, yo disfruto enormemente ver a Nicolás Pereira analizando los juegos de tenis y esperamos verte pronto de nuevo cuando el circuito se reactive como tiene que reactivarse el mundo más pronto que tarde. Y gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de ocupar este espacio y darme un canal para seguir presente allá y mandarle un caluroso abrazo y mis mejores deseos a toda la gente allá en Venezuela y a todos los que somos de allá de Venezuela y estamos viviendo en estos momentos por fuera. Y nuevamente, Fernando, siempre un placer acompañarte y felicidades a los tres por el show. Nicolás Pereira, hoy en el Camerino TV. Nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias. Si les gustó, denle like. Activen la campanita para que sepan cuando colocamos nuevo contenido y sigan suscribiéndose. Gracias por el respaldo. Hasta la próxima.